Buenos días a todos. Bienvenidos. Qué bueno que se levantaron de las sabanitas calientitas con esta mañana, este domingo frío. Vamos a seguir continuando aquí en Hebreos 11. La fe. Algo que es base de quién somos como seguidores y creyentes. Vamos aquí a poner tu mente a estar activa. Si yo te pongo a decir quién es una persona en tu vida que es una imagen de la fe cotidiana normal, ¿en quién tú piensas? Cuando digo cotidiana normal, la fe no es una persona que esté en una crisis o que algo está pasando enorme en su vida. Esos son buenos ejemplos, pero estoy hablando de una persona que tú puedes imaginarte, aunque sea en esta tarde, que vive en fe normalmente todos los días. Si yo te fuera a preguntar o hacerte este va a ser el reto de esta semana. Te reto, aunque sea esta tarde, que vivas en fe. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cómo se ve eso? ¿Te estoy diciendo que te mudes para África y ayudes a hacer iglesias allá? No, hay cosas significantes que vamos a ver aquí en este pasaje, en cómo vivir en fe en tu vida diaria y la belleza que tiene eso. Este otoño estaba mirando afuera y las hojas estaban cambiando y se veía bien lindo, y miro para arriba y veo esta formación de gansos volando. Ellos van para el sur por el invierno, y algo bastante gracioso pasó. Yo estoy mirando, otro grupo vino de la nada. Era tanto como que cuando ellos estaban haciendo su ruido, estaban diciendo, vente, síguenos, y como que se unieron. Y me recordó este pasaje en 1 Corintios 11:1, que dice, imítenme. Unas cosas de la fe normal. ¿Qué cosas podemos imitar como Cristo? ¿Qué cosas podemos hacer esta semana que son significantes? Que es una fe diaria y es algo bien significante en los ojos de Dios. Así que cuando estamos leyendo aquí las escrituras podemos ver ejemplos de la gente de Dios alrededor de nosotros. Yo espero que hayan podido pensar en alguna persona que vive así en fe. En el texto, la semana pasada vimos la fe de Abraham y Sara. Entonces el mensaje de la semana pasada fue que estamos invitados a esta historia de fe. Abraham y Sara es como una película que podemos mirar y tenerlas como un ejemplo que es bien significante en los ojos de Dios. Pero cuando seguimos leyendo el texto, se puede poner un poquito confuso. Muchas de las cosas es como unas historias, y estas historias vienen en diferentes tamaños y no sabemos si es algo bueno para imitar o algo no tan bueno para imitar. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre ellas? Vemos el rey Saúl. Él tenía muchas esposas. Eso significa que tenemos que imitar al King Saúl de tener muchas esposas. No, él solamente es un hombre, él no es el héroe. ¿Cómo sabemos que podemos imitar en las escrituras? ¿Qué historias son de las que podemos imitar y cuáles son las historias que decimos que no deberíamos hacer eso? Cuando estamos hablando de ser parte de una historia, no te estoy dando las líneas exactas de cómo decir las cosas esta tarde o cómo actuar en fe. Sabemos la historia, pero es sobre ti cómo lo vas a actuar. A veces, Jesús es un buen ejemplo. Él es el Dios hombre. Y Él tiene mucha fe. Y hay muchas cosas que podemos aprender de Jesús. ¿Cómo podemos usar el ejemplo perfecto de Jesús? Pero también con la historia de Jesús es confuso. Él caminó sobre el agua. ¿Podemos hablar sobre el agua? Caminar sobre el agua. Te estoy diciendo que vayas a multiplicar el pan para tu familia. No creo. Pero lo que estamos encontrando en este pasaje en Hebreos 11,
que de verdad me hizo un impacto en mi vida, que son ejemplos de personas normales, historias normales de la fe diaria. Ejemplos normales que podemos mirar y podemos decir, ¿cómo puedo aplicar eso para mi vida? Como esos gansos. Van a ver unos humanos aquí haciendo ruidos de ganso. ¿Cómo podemos vivir con fe? Vamos a ver aquí en Hebreos 11. No la tengo aquí, pero la voy a leer para ti. Solamente pónganse a escuchar. Por fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esau, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe de Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Nos podemos caer en nuestras rodillas ahora mismo, estar orando por nuestros hijos. Tenemos que tener esa fe, pero tenemos que vivir esa fe. Pero por un momento, antes de que vayamos en esa fe para proteger a nuestros hijos, vamos a poner esto aquí un ladito un momento. Vamos a hablar contigo, padres, ya mismo, y los que van a ser padres en el futuro. Hay otros principales aquí, antes de que hablemos de nuestros hijos. Vamos a hablar de Abraham y su hijo Isaac. Aquí hay dos bendiciones separadas. Que Isaac bendició a Jacob y a Esau. Y la fe de José. Son diferentes cosas que vamos a mirar aquí. Mi esperanza es que hoy, que ustedes caminen de aquí y que por lo menos uno de estos ejemplos de verdad que te toque el corazón. De que tengas una idea de cómo tú puedes actuar tu fe esta semana, que Dios te pueda hablar ahora mismo a través de su palabra de alguna manera u otra. Así que te voy a dar 4 ejemplos. El primero vamos a ver aquí. Primero, de verdad, no te habla bien de qué es la fe diaria, pero cuando te lo explico dice, por fe Abraham fue a prueba y él iba a recibir las promesas que su propio hijo, que había dicho Jesús, que a través de él, que Dios lo podía resucitar de los muertos, y él lo recibió para atrás. Esto es algo que ni se puede imaginar, que esto fuera una pregunta. Que esto es algo que Abraham fuera a considerar. En Mesopotamia, eso no estaba tan fuera de la pregunta. Abraham no tenía el texto como nosotros lo tenemos el día de hoy. Él tampoco tenía un lineaje de familia ni nada de eso. Pero es bien difícil traducir esto como estos de verdad pretende a nosotros. Pero cuando piensas, esto es lo que está pasando con Abraham. A él le dieron esta promesa de algo que él quería. Esta promesa de una esperanza para el futuro que iba a venir a través de su hijo. Que iba a vivir la promesa. Pero él también le dan este mandamiento de Dios que de verdad no tiene sentido. ¿Cómo tú de verdad puedes tener estas dos cosas? Algo que él de verdad quería y tenía todo el sentido, y algo que no tiene sentido, pero Dios le dio el mandamiento. La fe diaria, de verdad que es lo mismo que tú, que si tú crees en Dios, cuando Él nos da un mandamiento a hacer algo, aunque emocionalmente no tenga sentido o racionalmente no tenga sentido, porque Dios
La verdad de Dios y entendimiento es mucho más grande que nuestro entendimiento. Él es infinito. Hay muchas cosas que podemos aplicar aquí. Abraham no tenía la Biblia, nosotros tenemos la Biblia. Es una actuación de fe, de creer los mandamientos de Dios, aunque no tengan sentido para ti. Creer a Dios primero y después buscar entendimiento. Nuestras mentes, lo que ellos quieren es tener el entendimiento primero para poder tener fe, pero nosotros tenemos que tener la fe para después tener el entendimiento. Y vamos a hablar de estas cosas los miércoles. Tenemos los estudios bíblicos, son fantásticos. Y nosotros nos reímos, lloramos. Y yo les digo que denme unos ejemplos de cosas que no tienen sentido, pero la Biblia dice. Dando el diezmo, dando nuestro dinero, eso no tiene sentido. Eso es un buen ejemplo. La Biblia dice, confía en mí y da tu dinero, da el diezmo para el trabajo de Dios. Sé libre con tus finanzas. La emoción, intelectualmente, eso no tiene sentido en este mundo de hoy en día. Tengo amistades que son cristianos que dan el diezmo y traen el libro para los que le hacen los números. Y le dicen, yo creo que tienes un error aquí. Tú diste de verdad 10% a la iglesia. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que vas a hacer esto? Pero de verdad que no tiene sentido para hacer eso. Pero la Biblia dice claramente, eso es una bendición. Dios no te está diciendo, tienes que hacer eso con un puño cerrado. Tienes que tener regocijo. Aunque estés sufriendo, tienes que estar. Eso es una actuación de fe. ¿Cómo tú vas a tener alegría en Jesús aunque estés sufriendo? ¿Están listos para ir un poquito más profundo? Vamos a hablar de otras cosas que la Biblia habla, que no son populares, de verdad. En el vivir con alguien antes de estar casado, el tener relaciones sexuales sin estar casado. La Biblia dice algo bien claro, que eso no es correcto, es un pecado. Aunque nuestro mundo dice no, que tú no vas a vivir juntos antes de casarte, eso de verdad no tiene sentido. La Biblia dice que eso es claro, tienes que recordarte. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y Él tiene una bendición ahí. El hablar malos, las palabras malas, la Biblia dice que no hables malo. Nunca has ido al internet y ver todas estas palabras malas que todo el mundo regularmente. Otro ejemplo. No dejes de reunirte unos con los otros. La Biblia dice que deberías tener comunidad cristiana. Pero estoy bien ocupado, tengo tantas cosas que hacer. A lo mejor tienes que tener un paso de fe ahí y poder unirte con personas cristianas. ¿Quieres escuchar otros? Escuchen esto. Nuestra postura como cristianos tenemos que ser amorosos. Pero la Biblia dice que matrimonio es claramente entre hombre y mujer. La Biblia dice bien claro que solamente hay dos géneros, masculino y femenino. Así que las otras maneras no es como Dios nos diseñó. El mundo está perdido. ¿Cómo tú vas a decir eso? Como iglesia, esto es nuestro deseo. Vamos a creer en la palabra de Dios. Nuestra primera parte para poder creer en fe es las escrituras, porque es la palabra de Dios. Pero nuestra postura contra el mundo, yo espero que sea que las personas que están viviendo como homosexuales o están pasando malos momentos con esas cosas y digan, el pastor Rap de verdad que no está de acuerdo conmigo, él no me ama. Yo no quiero que eso sea verdadero de nuestra iglesia. A lo mejor él no está de acuerdo conmigo, ellos de verdad creen en la Biblia y no van a ponerse afuera de eso. Pero los cristianos tenemos que amar a las personas. ¿Cómo ustedes piensan que eso va a cambiar las cosas si no los amamos? Vamos a ver este círculo. Si tú piensas en todo el conocimiento de Dios, todo en Isaías 55, en Deuteronomio 29:29,
Vamos a pensar, el universo es este círculo grande. ¿Cómo ustedes piensan que nuestro conocimiento es tan grande como el de Dios? Ellos tienen que verlo, aquí el círculo. A lo mejor el conocimiento tuyo es ese circulito pequeño, para algunos es mucho menos o mucho más. Ese puede ser solamente el conocimiento de toda la humanidad, ese círculo pequeño dentro del conocimiento de Dios. Esta fe diaria es reconocer que tenemos una postura, no que tenemos nuestro círculo, no que podemos tener nuestro círculo a crecer, pero como creyentes tenemos que crecer. Pero el punto es que para comenzar, hay tantas cosas en este mundo que nosotros no comprendemos y no sabemos cómo trabajan juntas. Tu círculo no es más grande que ese. Así que si vamos vamos adelante de Dios con esta postura, reconociendo de que Él lo conoce todo y tú no, y pensando de que Él sí nos puede ayudar a dar ese entendimiento. Así que la fe es creer en Dios cuando Él dice que eso es verdadero, aunque de verdad no tenga sentido para ti. Así que tenemos que pensar en esas cosas. Dios te dio esa mente para que puedas pensar en esas cosas. Pero la fe busca entendimiento. No el entendimiento te da la fe. Tienes que creer en tu fe. ¿Cuál es una área en tu vida que Dios te está diciendo de verdad? Tienes que creer en eso, como tu hijo, algo así bien grande en tu corazón, que no tiene sentido, pero tú sabes que Dios te lo hizo claro. Esa es una de las áreas de fe diaria. Vamos a seguir aquí. Por fe, Isaac invocó bendiciones para Jacob y Esaú. Esto es algo como que no tiene mucho sentido, porque esta oración llegó para la fe. Yo creo que un poquito más que eso. Hay mucho más cuando tú de verdad piensas en esto, bendiciendo a alguien más, el futuro de ellos. Hay tantos sentimientos y cosas prácticas que quiero que piensen, que tanta fe se toma para darte a ti mismo, a otra persona, para pensar en el bienestar de otras personas. Yo lo veo en los jóvenes todo el tiempo. Yo paso mucho tiempo allí con los jóvenes. Yo sé que los jóvenes no lo esconden tanto como nosotros lo escondemos mucho más. Pero yo veo esto. Si tú quieres saber lo que el pastor Rap reconoce como madurez, son esas cosas. Esos jóvenes que dicen, yo no voy a estar preocupado por solamente mi grupo de amistades, que nunca los voy a dejar a ellos porque no quiero perder mi círculo de amistades. Esa fe que dice, ¿quién más está ahí que está solo? ¿Quién más está ahí afuera que necesita estar bendecido y empoderado? Aunque significa que voy a estar alejado de mis grupos porque mi identidad está en Dios. Puedo mirar fuera de mi seguridad, fuera de mi círculo y yo necesito pensar en el futuro de bendecir a otras personas. Piensa en eso cuando otras personas se sientan contigo y te preguntan de tu futuro. Piensa en las relaciones en el trabajo, hombres y mujeres, las personas debajo de ti en el trabajo. Piensa toda la fe que se toma para poder hacer las personas que te reporten, que te hagan verte bien sobre tu jefe. Hay una cosa, ayudar a tu jefe a estar, y es otra cosa, decirle a las personas en menor categoría, pero ¿y qué pasa si mi jefe le gusta a ellos mejor y no a mí? Hay fe que podemos empoderar a otras personas. Jesús hizo eso todo el tiempo. Jesús pensó en empoderar a otras personas. Buenos líderes hacen eso. No es solamente en el trabajo, pero en todas las relaciones que venimos diariamente. Confiando que tu identidad está segura en el Señor. Que tú vas a mirar por la bendición de otras personas alrededor tuyo. Finalmente tú estás segura con el grupo de mujeres alrededor tuyo. Oh, tengo aquí mis amistades. No quiero invitar a esta persona porque a lo mejor me alejan a mí del grupo.
Eso se toma fe. Ese es el tipo de fe a través de Jesús que podemos tener, que podemos empoderar a otras personas, que podemos ver lo bien de otras personas, las bendiciones para otras personas. La bendición, estaba leyendo este libro de las diferentes etapas de la vida, con el pelo gris y la sabiduría en tu cabeza. Esa época en tu vida es cuando a veces ya no tienes el poder de autoridad, pero puedes bendecir a la próxima generación. Aquí mismo en la iglesia, en grupos pequeños, para poder hablar bendiciones y vidas sobre la próxima generación. No estar preocupado por tu propio poder o influencia. Pero ese es el tipo de envejeciente que yo quiero ser. Que los líderes jóvenes puedan tener esa sabiduría de las personas más maduras que ellos, para que le pueda hablar vida y luz. Vamos a ver este próximo ejemplo de Jacob. Lo que vamos a ver aquí, no solamente cuando las cosas están saliendo bien, pero también cuando las cosas no están saliendo tan bien de la manera que tú esperas, para hablar bendiciones. Un acto de fe, vamos a poner aquí un poquito más profundo. La fe no es solamente quedarte callado cuando no estás de acuerdo con alguien. La fe no es, las cosas están saliendo mal, no voy a quejarme, no voy a hablar de otras personas, no voy a hablar muerte. Fe es hablar vida y salir de tu camino para bendecir. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendició a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Cuando hablamos en esta historia de Jacob y su mejor y el hijo favorito José, la vida de José, de verdad que a lo mejor no salió de la manera que Jacob quería. Su hijo favorito nunca lo iban a vender en la esclavitud. Su hijo favorito iba a estar con él. Y iba a estar un líder sobre la familia. Y estoy seguro que Jacob no pensaba que su hijo favorito iba a casarse con una egipcia. Si te pones a pensar en esos tiempos, ellos querían que estuvieran en la misma familia. Ahora Jacob, el hijo favorito José, la vida de él no salió de la manera que Jacob pensaba. Pero por fe él decidió bendecirlo, aunque sus nietos eran mitad egipcios. Vamos a hablar aquí de tus hijos por un momento. Podemos todos caernos en nuestras rodillas y orar. La fe que se necesita para bendecir a alguien cuando está saliendo bien, pero cuando no están saliendo bien, la fe que se toma para los jóvenes o los viejos, cuando la vida de ellos no están saliendo de la manera que tú planeaste, de no callarte, pero hablar bendiciones sobre ellos. Piensa en las familias jóvenes ahí con los niños pequeños que de verdad son bien fuertes. Con esos niños que lo que hacen es quejarse y se pasan quejándose todo el tiempo y quieren todo para ellos y se están comiendo las crayolas y son bien groseros. Yo me imagino la fe de una madre joven siendo dulce y hablando vida para sus hijos pequeños, en vez de estar gritándole, pero por fe hablándole vida y bendiciéndolos en ese niño pequeño. Eso es fe diaria. O a los más grandes, cuando tus hijos están adultos o más grandes y no van de la dirección que tú quieres que ellos vayan, que tú planeaste en tu vida. Esto yo creo que es lo mejor que puede pasar. ¿Cuánta fe se necesita para no solamente para callarte y seguir peleándole para que se vayan corriendo de la casa, pero quedarte ahí en la silla del pasajero con ellos y hablarle bendiciones y empoderándolos para este mundo que este mundo se los va a comer, para que ellos sepan que pueden ir a tu casa? Cuando mi esposa era pequeña, ella pensaba de que ella vivía en un mundo que se le iba a comer, pero ella sabía en su mente que ella podía volver a su casa, que sus padres siempre iban a estar ahí por ella. Vamos a darte una historia. Yo
nací un hijo. Mi papá, él era de los que él buscaba personas. Él siempre estaba buscando él era de los maestros que trabajan con las artes industriales y la madera. Mis hermanas y mi mamá. Y el hijo del pues de verdad que fue un buen estudiante que fui yo. Salí a ser un ingeniero civil. Fui estudiante de honores. A quién le importa, pero es parte de la historia. Mi papá estaba bien orgulloso. Dice, yo hice mucho. Mi hijo hizo lo que yo quería. Él va a salir bien. Él trabajaba en artes industriales de maestro, pero yo era ingeniero. La trayectoria de él y la mía era salir de la universidad. Él estaba bien orgulloso de mí. Hasta que le dije, papi, yo quiero ser un misionero. Mi papá es un hombre cristiano, pero esto no le tenía sentido a él. Y le dije, yo era bastante joven. Y le dije, yo sabía que le iba a molestar a mi papá, pero no sabía que le iba a molestar tanto. Vamos manejando para el supermercado en una Jeep. Y le digo de camino allá. Él usualmente es bastante callado. Oh, le dije, papá, voy a ir a Bulgaria, voy a dejar mi grado de ingeniero. Y yo estaba ahí bien emocionando, estamos comprando las cosas, pusimos todas las bolsas en la parte de atrás del Jeep y cuando estoy cerrando la puerta y voy poniendo el carrito, cerré el baúl en la misma cabeza de papi. Y mi papá, ¿por qué hiciste eso? Ay, perdón, papi, no quería hacer eso. Y él sabía que era un accidente, pero ahora mi papá estaba súper enojado. Todo se está cayendo en pedazos, más me dieron en la cabeza y manejamos para la casa. Y él está bien callado, yo estoy bien emocionado acá. Y él bien callado. Yo pensaba que él estaba emocionado por mí. Regresamos a la casa, pues sacamos toda la comida del carro. Oye, papá, pon tu cabeza aquí otra vez. Haciendo un chiste. Y él sí la pone otra vez. Y le cerré la puerta otra vez en su cabeza. Y esto es emocionante, la fe diaria. De verdad que no me di cuenta de lo que estaba pasando en este momento. Yo, ay, perdón, papi. Yo pensaba que estaba bien, la vida sigue. Y de repente estoy en Bulgaria por un año. Regreso otra vez y voy a hacer un reporte en mi pequeña iglesia. Y mi papá era uno de los ancianos de la iglesia. Y mi papá dice, yo lo quiero abrir. Yo no había escuchado nada sobre esto. Yo no había pensado en esto. Él tenía la fe de no hablar muerte cuando todo esto estaba pasando, así que él mantuvo su boca cerrada. En ese momento en la iglesia, esa mañana, yo no había pensado esto. Él dio la historia en su perspectiva y él me dio esta bendición que se quedó conmigo en mi ministerio, que mi papá cree en mí y me afirma. Mi papá cuenta la historia y dice, Dios me tuvo que dar en la cabeza 2 veces para yo darme cuenta que Robbie no es solamente mi hijo, pero él también es hijo de Dios. Y Dios tiene lo mejor para él. Eso es la fe diaria. ¿Cuál de esos actos de fe es más significativo? Yo yendo para misiones o mi papá bendiciendo a su único hijo. Eso es la fe diaria. No hagan el error de que esta tarde es algo pequeño, que es insignificante en la historia de Dios. Aunque si es un mandamiento que Él te está dando que no tiene sentido, pero tú sabes que es verdadero, tienes que seguirlo.
O si es una área que tienes que pararte en fe y empoderar y darle bendiciones a otra persona. O si es un acto de fe que tienes que hablar la vida para otras personas, no solamente a tus hijos. La fundación del acto simple de fe es Jesús. No estamos haciendo estas cosas, no estamos viviendo por fe para que hagas estas cosas. Esto no es lo que cristianidad es. Vivimos en fe, en el resultado de lo que Jesús hizo por nosotros. Esa fue la fundación que Él nos dio a nosotros. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendició a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. El cielo es nuestro futuro. Esa es la fundación de la fe diaria, porque por Jesús es algo que tenemos que mirar al futuro. Egipto no era la casa de José. Él sabía que había una isla prometida. Si de verdad creemos que esta no es nuestra casa y que tenemos un plan que Él está guardando para uno de nosotros, vamos a vivir en esa fe. Tus actos de fe que haces diariamente por Jesús van a hacer cosas grandiosas para la eternidad. Estas personas de aquí que van a cantar, eso es actos de fe, porque Jesús podemos ser parte de esa historia grande para Jesús. Jesús, te damos gracias. Te damos gracias que nuestras vidas son significantes, que nuestros actos de fe son significantes. Te damos las gracias que tú eres mucho más grande de lo que nosotros somos y que tú lo sabes todo y que toda la verdad es tuya, que podemos crecer en nuestro entendimiento. Señor, te damos gracias porque estamos contigo, que podamos bendecir a otros y que no tenemos que preocuparnos con nuestra propia posición y nuestro poder. Señor, que debemos dar vida a los que están alrededor de nosotros para que ellos vean a Jesús. Por las riquezas tuyas, Señor, que nos deje ese poder, que Jesús pueda vivir en nosotros y a través de nosotros, que podamos ser una luz en este mundo. Porque solamente una pequeña gota en este cubo. Ven Jesús, ven Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús juntos.